materia penal, la primer prueba de un crimen es la identificación de la víctima. Y llámese víctima, tanto persona viva como persona muerta. Identidad. La identidad es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que lo caracterizan frente a los demás. Y la identificación son todas las técnicas utilizadas para lograr la identificación e individualidad de la persona. Vamos a tomar en cuenta varios factores para realizar una buena identificación. Vamos a tomar en cuenta factores morfológicos, estos son físicos, adquiridos y bioquímicos. Dentro de los bioquímicos los vamos a clasificar en bioquímicos naturales y bioquímicos adquiridos. ¿Cuáles son los factores morfológicos que nos van a ayudar o nos van a proporcionar valiosa información para su identificación? Van a ser registros naturales como la edad cronológica dental, la estatura, el sexo, la complexión, la erupción y posición de un órgano dentario, la piel, el cabello, el color de ojos si es posible, las huellas dactilares y lunares. Esto es en general para una identificación, tanto personas vivas como personas muertas. Vamos a tomar en cuenta también los factores adquiridos. Factores adquiridos son aquellos en los que a lo largo de la vida han sido modificables, como algunas cicatrices quirúrgicas o traumáticas, tratamientos dentales, algunas rehabilitaciones, por ejemplo, algunos tratamientos estéticos y tatuajes o si presentan no alguna amputación. Dentro de los caracteres bioquímicos podemos encontrar naturales como los fluidos corporales, llámese semen, saliva y estos a su vez la sangre que puede servir para un estudio de genética. Y adquiridos como los adquiridos patológicos que son la adquisición de alguna enfermedad a lo largo de la vida y toxicológicos. Al realizar una identificación, estamos estableciendo la identidad de un sujeto vivo o de un cadáver y obviamente debemos de tener en cuenta todas las señas particulares que nos va a brindar el cadáver. Si el cadáver se encuentra fresco, nos va a dar una pauta mucho mayor de todos los rasgos identificables que si estuviera el cuerpo en un avanzado estado de descomposición, carbonizado o ya esqueletizado. La estomatología tiene un tronco vital, que es la prevención y el diagnóstico de tratamientos de alteraciones de los órganos dentarios. Y la odontología forense, pues va a ayudar al tratado y manejo del examen adecuado de la evidencia física de la cavidad bucal y hasta a su vez nos va a ayudar a valorar y todos los hallazgos encontrados serán presentados ante la justicia. La reconstrucción de la biografía biológica, es decir, toda la información antemortem que nos dan los órganos dentarios y los tejidos adyacentes, va a estar plasmado. Vamos a reconstruir toda la identidad de una persona con la información antemortem y cuantificar postmortem. Es decir, vamos a hacer la comparación de vida que nos va a dar mucha información con el cotejo antemortem y el cotejo postmortem. Estos estudios los vamos a complementar con estudios radiográficos y en algunos casos de modelos de estudio. La necropsia de la cavidad bucal es el medio por el cual nosotros vamos a realizar la inspección de la cavidad bucal, tomando en cuenta siempre el estado de conservación del cuerpo. La necropsia es un procedimiento o estudio realizado para la determinación de la inspección tanto externa o interna y externa. Existen varios sinónimos para denominarla. La podemos encontrar como autopsia, procedimientos quirúrgicos, tanatopsia y necrocirugía. Todos estos nos van a ayudar a esclarecer tanto la identidad como el motivo de la muerte. Para la identificación de un cadáver que a su vez no haya sido reconocido por medio visual o porque carecía por el avanzado estado de descomposición o carbonización,
que sea carente de sus facciones y de las huellas dactilares, nos vamos a basar en la inspección de la necropsia bucal. La necropsia bucal es, llámese, inspección general del tejido externo de la cavidad bucal y con el tejido interno y los órganos dentarios intrabucal. Como principal evidencia, vamos a encontrar los dientes. ¿Y qué vamos a tomar en cuenta en los dientes? Pues vamos a observar el número, la forma, el tamaño, la posición de esta dentro de la cavidad oral, la forma de inclinación de las raíces, que estas las podemos observar por medio de una radiografía. En el extremo superior izquierdo es una muestra de una radiografía, una ortopantomografía, donde podemos observar que cuenta con todos los órganos dentarios y que esta a su vez lleva un tratamiento de ortodoncia con brackets para alinear sus dientes. Su relación con su estructura anatómica en relación con los tejidos adyacentes que lo protegen, llámese mucosa de carrillo, lengua, paladar. Todos estos son tejidos que nos van a ayudar a proteger los dientes, por ejemplo, en un caso de un incendio, inclusive también en casos de unas lesiones contusas. Y la presencia, va a ser muy importante la presencia del desgaste dental. Y si estos indicios, por medio de una radiografía, nos pueden mostrar la aparición de dientes impactados o retenidos dentro del sistema óseo, llámese maxilar superior o mandíbula. Existen características importantes en cuestión de la forma dental que el odontólogo forense toma muy en cuenta para el proceso de identificación. Nosotros podemos observar en estas dos fotografías, del lado izquierdo, dentición temporal, del lado derecho, dentición permanente. Este es un corte sagital, es decir, de línea media, donde podemos observar dos cuadrantes, tanto superior como inferior del lado izquierdo, y en la fotografía del lado derecho igual es un corte sagital donde da la vista de dos cuadrantes superior e inferior, también el del lado derecho. La diferencia que existen en ambas fotografías es que en la dentición temporal carece de premolares y que son datos generales. La fotografía del lado derecho superior nos muestra la aparición ya de premolares y terceros molares característicos de una dentición permanente. Esto es en cuestión general de la forma de los dientes y el número o cantidad. Para el tamaño, existen variantes del tamaño y estas son características únicas o que nos pueden dar rasgos de identidad, nos va a facilitar y nos va a ayudar a que sea reducida la muestra de estudio para investigar la identidad de la persona. Por ejemplo, en esta fotografía, la fotografía más superior, podemos encontrar una variante del tamaño. Nosotros le denominamos microdoncia. Es un incisivo, esta es una pieza de un incisivo lateral superior izquierdo del paciente, de la persona que fue tomada esta fotografía, donde nos muestra, si hacemos la comparación con su diente contrario, una disminución en cuestión del tamaño. Esa es una característica importante y que va a quedar registrado en un consultorio dental si la paciente acudió para algunos tipos de tratamiento dentro de la ficha odontológica y dentro del odontograma. Otro tipo de variante de la normalidad que podemos encontrar es el tamaño mucho mayor. A esto, al contrario de la fotografía superior, es denominado llamado macrodoncia. Es el tamaño mayor a lo normal en comparación de su órgano dentario anterior. La macrodoncia presente en esta fotografía es del incisivo central superior izquierdo de la persona que fue tomada esta fotografía y el cortejo si lo comparamos con el incisivo central del lado contrario. Esto obviamente son características importantes, ya que no toda la población cuenta con este tipo de variantes del tamaño. Pero también podemos encontrar variantes en cuestión del número. En la fotografía es un ejemplo, en la fotografía superior izquierda, de dientes supernumerarios, es decir,
Nosotros tenemos, si es una dentición permanente, cierta cantidad de dientes, pero cuando se multiplica o se duplica cierta pieza u órgano dentario, esto ya es contabilizado como un número más dentro del odontograma. Entonces nosotros tenemos que registrar todo lo que podemos observar clínicamente y radiográfico. Posteriormente, si sufre alguna modificación, queda el antecedente y a su vez queda registrado en el expediente clínico. La fotografía del lado superior derecho es una característica de un diente denominado mesiodens, porque se llama mesiodens porque este aparece en la línea media entre la unión de en el espacio entre los dos incisivos centrales superiores, y también es un diente supernumerario. Este puede variar mucho en cuestión estética e inclusive en cuestión de apiñamiento. En la mayoría de los casos, este diente es extraído para tratar de alinear los dientes y este a su vez pueda generar una mayor oclusión estética en el paciente. Sin embargo, queda registrado bajo el estudio de una radiografía. Si se modificó en el odontograma con una extracción, todos esos datos van a ser muy importantes. Pero, ¿qué pasa cuando la víctima pierde la vida y aún contenía o no había sido eliminado el Mexioden? Pues queda registrado. Entonces, por eso es muy importante el llenado de la historia clínica dentro de un consultorio, ya que nos va a dar muchísima información de la víctima. Esto es en cuestión de dientes supernumerarios o dientes de más, pero ¿qué pasa cuando no se forman los dientes? Generalmente acude al consultorio dental familiares preocupados porque sus hijos tiene 12 años, ya va a entrar a la secundaria, quiere verse bien, pero ellos ven algo anormal. Aparte de la presencia de espacios que son denominados diastemas, observan que no hay algo anormal, como que faltan dientes. Entonces, a la inspección clínica se manda a hacer un estudio radiográfico para determinar si los órganos dentarios no presentes en la cavidad oral se encuentran retenidos e impactados. En muchas de las ocasiones estos no pueden ser erupcionados porque se encuentran impactados, pero también podemos encontrar casos en los que no se formaron. Es decir, en la tercera semana de vida intrauterina es donde se encuentra toda la formación ya cronológica del proceso de erupción dentario, pero estos no se formaron y no los vamos a encontrar tampoco dentro del hueso en la inspección de una radiografía. Entonces, generalmente estos tipos de pacientes llevan prótesis, pero queda registrado en el odontograma estas características. Si recibe tratamiento, si no recibe tratamiento, esto queda a su vez registrado con modelos de estudio, fotografías, inclusive la anotación de alguna variante del número que presenta el paciente. Entonces, estos son hallazgos muy importantes porque reduce la población de búsqueda. Eso es en cuestión del número. En cuestión de forma nos va a dar muchísima información debido a que también existen variantes en la forma. En la fotografía más superior del lado izquierdo podemos encontrar una fusión de dos órganos dentarios, lo que da la apariencia de un órgano mucho más grande. Esto se le llama fusión dental. También podemos observar perla del esmalte, como es la fotografía superior que se encuentra en medio de la radiografía. Y también podemos encontrar alguna variante radiográfica, porque esto no puede ser observable clínicamente. La radiografía superior derecha es lo que nosotros le denominamos taurodontismo. En cuestiones generales, el órgano dentario está compuesto por una corona, un cuello y una raíz. Observemos la radiografía superior derecha, que cuenta con un cuello muy largo y la raíz muy corta. Esto es una característica muy especial en caso de hacer el cotejo antemortem y postmortem. También podemos encontrar, por eso la radiografía es muy importante haciendo el cotejo y el estudio para darnos valores de indicios. Otra variante de la forma es la dislaceración. Quiero que observen la radiografía inferior izquierda, cómo se muestra la posición radicular. Inclusive da la apariencia de un flagelo. Esta radiografía, la persona, si podemos observar, tiene una rehabilitación por un problema pulpar que se denomina endodoncia. Por lo tanto, el odontólogo tratante tiene todas las radiografías que realizó durante el procedimiento, inclusive el diagnóstico. En ella tiene información sobre la longitud radicular, es decir, lo que mide la raíz en su totalidad, la última instrumentación y diferentes tipos de radiografías con diferentes tipos de etapa del tratamiento.
También podemos encontrar lo que es la concrescencia. La concrescencia es la formación de dos órganos dentarios de manera independiente, pero que estos se encuentran unidos no por hueso, sino por cemento, que es un tejido periodontal adyacente que se encuentra alrededor del diente. Y esta es mucha información, se puede observar tanto radiográficamente y vamos a anotarlo radiográficamente en un cotejo que vayamos a realizar. También vamos a evaluar lo que es el hueso periodontal. Si ustedes observan en la fotografía superior izquierda, ya se encuentra una mandíbula ya esqueletizada, ya en reducción, sin tejido, ningún tipo de tejido. Podemos observar, y esta fotografía nos va a dar mucha información debido a que existe una gran pérdida ósea producto de infecciones periodontales. Hay reducción de tejido. Donde hay exposición radicular, también podemos observar que existe un desgaste oclusal importante en los órganos dentarios y que esto nos da información sobre la calidad de vida de esta persona. Esta información a mí me hace pensar que tuvo una mala higiene, por lo cual fue perdiendo sus órganos, su tejido óseo, su cortical, en este caso es de una mandíbula, y las frecuentes infecciones que presentaban por las características que a mí me brinda la pérdida ósea periodontal. En condiciones normales podemos encontrar el hueso y la encía y todo el periodonto como la fotografía más superior derecha, que se encuentra una cantidad de hueso cortical aceptable, no hay exposición radicular, esta a su vez se encuentra protegido por gíngiva, que es encía, y hay un sellado permeable a nivel de cuello dentario. En la fotografía más inferior es como una evolución a lo largo de la vida de cómo se va presentando la enfermedad periodontal y esta cómo va avanzando la pérdida ósea o cómo se lleva el proceso. Cabe destacar que la pérdida de tejido periodontal, en este caso cortical, se avanza si ésta no recibe algún tratamiento ni que el paciente haya cambiado su tipo de hábito. Entonces no se para, sigue avanzando hasta que podamos perder, exista movilidad en el órgano dentario, dentro del alveolo, del hueso, o inclusive perder piezas. Dentro del cotejo del cadáver vamos a hacer las restauraciones, vamos a observar las restauraciones dentales. Las dos fotografías superiores, tanto derecha como izquierda, podemos observar la presencia de algunas caries en las caras oclusales, algunas restauraciones, tanto oclusales como en la región oclusal del lado de la cara distal, y obviamente la presencia de caries. En la fotografía del lado superior derecho, una rehabilitación con una prótesis. Eso nos va a dar mucha información. Todas las prótesis nos van a dar mucha información. Cuando se hace una extracción antemortem y la persona por muchos años está usando una prótesis bucal, a lo largo del tiempo, al momento de cicatrizar va a haber y va a existir reducción del tejido cortical. Por lo tanto, en muchas de las ocasiones, cuando encontramos el cuerpo de manera esqueletizada, observamos que no puede quedarle ya la prótesis o que le queda demasiado floja. Y no podemos hacer un cotejo muy asertivo basándonos en la posición de la prótesis, pero sí en algunas marcas que dejan las prótesis, por ejemplo en la región palatina, donde se pueden observar algunas rugas palatinas que van a ser de investigación, y las vamos a confrontar con algunos estudios o modelos de estudio que nos pueda proporcionar el cirujano dentista tratante. Dentro de la observación bucal vamos a observar algunos tipos de aperturas o desgastes, el tipo de material de obturación, los tipos de cementos utilizados, todo lo que podemos encontrar como algunas bases cavitarias, la forma
del corte o de las propias cavidades que se realizan. Por ejemplo, en la fotografía más superior, yo les presento una clasificación de Black ya establecida. Cualquier odontólogo entiende el desgaste o la apertura en una clase 1, clase 2, clase 3, o sea, las aperturas de acuerdo a si presenta alguna caries, para esta a su vez sea retentiva con algún material de rehabilitación, puede ser resina o amalgama. También podemos observar las reconstrucciones o algunas rehabilitaciones hechas en los órganos dentarios, el tipo de prótesis si es que los presenta y si presenta también la presencia de implantes o materiales de osteosíntesis como son alambres, mini placas, etcétera. Dentro de algunos materiales que podemos encontrar de uso odontológico en la cavidad bucal de algunas personas, las podemos clasificar en materiales de origen que sirven para obturar la raíz, materiales radiculares y materiales para obturación de las coronas. Radiculares, por dar un ejemplo, gutapercha, para obturaciones de la corona, amalgama, composite o algunos adhesivos dentarios. Dentro de la cavidad bucal va a ser muy importante observar cada uno de los detalles de los órganos dentarios. Recordemos que tienen caras oclusales, caras vestibulares, caras linguales o palatinas, caras distales, caras mesiales. Nos va a dar mucha información la observación de todas las caras de los órganos dentarios, también sobre los materiales de restauración que se encuentren presentes, las prótesis, inclusive los aparatos ortodónticos que podemos encontrar en muchas de las ocasiones en algunos cadáveres. Las fotografías que observé, que les coloqué es una fotografía de una persona que presenta apiñamiento dental, algunas caries, algunas rehabilitaciones, la presencia de terceros molares y estas a su vez en malposición, en una posición mesiongular, algunas rehabilitaciones con incrustaciones o cerómeros, pueden ser también zirconias, y resinas o amalgamas. Lo importante de clasificar y observar cada detalle dentro de la cavidad bucal, en este caso sobre los órganos dentarios, es que estos nos van a dar mucha información, ya que los órganos dentarios es el material más fuerte de todo el cuerpo y más aún, más importante, que resiste grandes temperaturas, los ácidos y algunas bases fuertes, como el hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, hidróxido de bario. Pero no solamente vamos a estudiar los órganos dentarios, vamos a estudiar también las estructuras craneofaciales, que son los registros radiográficos antemortem del cadáver. Dentro de los registros antemortem y estudios radiográficos podemos encontrar diversas estudios radiográficos y diferentes técnicas radiográficas de gran utilidad en un consultorio dental. Esa es una gran variedad de acuerdo a la lesión o el tratamiento que se vaya a realizar. Es el estudio radiográfico. Incluyen lo que son el estudio de radiografías periapicales, oclusales. Por ejemplo, es un estudio de una lateral de cráneo para un análisis cefalométrico. También podemos encontrar inclusive tomografías, podemos ordenar tomografías y toda esta información va a ser de gran utilidad para la identificación. Dentro del estudio radiográfico podemos observar algunas patologías dentomaxilares. Por ejemplo, en la fotografía más superior es un estudio radiográfico de una ortopantomografía donde podemos observar algunas infecciones periapicales, y en la presencia también de órganos dentarios ya fracturados y con presencias de rehabilitaciones endodónticas. Esto va a ser muy importante para el cotejo, tanto antemortem como postmortem, debido a que nos va a dar información presente, tanto antemortem como postmortem. En la fotografía número 2 superior, podemos encontrar o que se puede observar un quiste de erupción que rodea la corona de un tercer molar todavía en apicoformación de una persona joven, que aún no es el tiempo cronológico de la era de la erupción dentaria. O sea, nos va a dar mucha información de patologías y de esta manera, de acuerdo a la ubicación de dicha patología, la dimensión y forma, podemos hacer el cotejo. Las radiografías superiores, estas nos dan información sobre algunas infecciones periapicales y
la radiografía inferior también nos da una información. Esta es una rehabilitación de un niño con una dentición mixta. Observemos el quiste de erupción del premolar que aún está intraóseo y que aún no ha sido el momento de su erupción dentaria. Pero no solamente nosotros nos basamos en el estudio odontológico, sino también de los maxilares, y nos da muchísima información, debido a que dentro de la clasificación de los maxilares podemos clasificarla de acuerdo a si es normolíneo, normal, no normal o denominada clase 1. Es una clasificación donde existe armonía ósea y dental, como podemos observar en la fotografía. La clase 2 es una proyección del maxilar más adelante respecto a la mandíbula. Esto nos va a dar mucha información sobre la persona, aun cuando se encuentre en estado esqueletizado, no pueda ser reconocido obviamente ni en estado de descomposición, ni carbonizado, ni por medio visual. Y la clase 3 es lo contrario a la clase 2, es una proyección mandibular, si lo comparamos con la posición del maxilar superior. Dentro de los maxilares no solamente vamos a encontrar algunas patologías o la forma de los mismos, sino también nos va a dar mucha información si la persona presentó antemortem algún tipo de fractura. Por ejemplo, del lado izquierdo podemos observar una topografía de una persona que fue examinada y se realizó este estudio en el momento de una fractura mandibular de la rama ascendente. Y fue rehabilitado o se rehabilitó con unas placas de titanio. Podemos observar que las fracturas en la fotografía de la radiografía más superior fue en ambos maxilares, fue una fractura maxilar y una fractura mandibular, y que esta se rehabilitó con placas de titanio. Se hizo una cirugía donde se aplicó esta técnica, y no solamente que tuvo fracturas y que estas fueron rehabilitadas, sino que también la persona tiene un tratamiento de ortodoncia. Todos esos estudios son muy importantes porque cuando se realizan este tipo de cirugías, va a quedar siempre registrado en el consultorio del especialista que lo realizó, debido a que se le da seguimiento a este tipo de fracturas y de este tipo de rehabilitaciones. Igual cuando se va a realizar un tratamiento de ortodoncia, el ortodoncista lo que va a ordenar son estudios radiográficos, estudios fotográficos, algunas radiografías como la lateral de cráneo, para realizar la cefalometría, ortopantomografías, para determinar si se encuentra o nos da luz verde para llevar a cabo el tratamiento, es decir, si existe alguna patología de carácter óseo, radicular, si se encuentra algún apiñamiento dental, es decir, nos da una radiografía bastante información. Dentro del estudio de los modelos dentarios, de las prótesis dentales, el odontólogo cuando va a hacer una rehabilitación, llámese prótesis, siempre va a tener a la mano los modelos de estudio, ya que sobre eso se van a realizar las prótesis. Los modelos de estudio no solamente nos van a ayudar a nosotros a la realización de una prótesis en el paciente, esto de manera antemortem, sino nos proporcionan información para realizar el plan de tratamiento. Es decir, en muchas de las ocasiones, aunque el paciente no se vaya a rehabilitar, es decir, no se vaya a hacer una prótesis, se mandan a hacer, dependiendo del tratamiento, modelos de estudio. Como su nombre lo indica, son modelos en los cuales el odontólogo estudia las características propias del paciente, con lo que cuenta y con lo que cuenta cómo puede trabajar. Entonces, siempre los odontólogos van a tener a la mano los modelos de estudio, como les comento, son resguardados junto con el expediente clínico, y los modelos de estudio los resguardamos con la fecha que fueron tomados, el nombre y algunos datos del paciente, y son resguardados en un tiempo aproximado de 10 años. Aquí podemos observar que no solamente nos va a dar información para realizar una prótesis o para estudiar el tratamiento, sino es una copia exacta y real de cómo muerde el paciente. Por lo tanto, nos va a dar una vista de las arrugas palatinas que quedan marcadas en los modelos de yeso superior. Nos da información sobre las caras, tanto palatinas, vestibulares, oclusales, la forma de los dientes, el tamaño de los dientes, es decir,
la posición del órgano dentario, el tipo de arco que presenta, es decir, nos va a dar bastante información porque es una réplica de los maxilares del paciente. Nos va a dar mucho, cuando no encontremos al momento de identificación un cuerpo que no presente la prótesis a la mano, o sea, que haya fallecido con su prótesis, o bien fue un accidente, una catástrofe y el cuerpo ya no contaba con la prótesis cuando es recogido por el servicio médico forense para su identificación, nosotros nos vamos a basar en la información que podemos obtener por medio de los familiares y de su odontólogo tratante para hacer el cotejo sobre los desgastes incisales, ya sea de acuerdo a la posición de su prótesis, nos va a dar mucha información porque el desgaste que presenta al momento de ocluir junto con la prótesis nos va a dar la información de el uso de prótesis y qué tipo de prótesis. También nos puede dar información sobre si existen algunos tipos de desgastes, etcétera, etcétera. En muchas de las ocasiones podemos encontrar rehabilitaciones como los implantes. Los implantes en un cuerpo, en un cadáver, obviamente van a permanecer dentro del alveolo y esto nos va a dar información debido a que cuando se coloca un implante, el odontólogo, bueno, va a quedar registrado algunas numeraciones que contiene el implante y también el odontólogo tratante registra todos los datos del fabricante, el material y el código que conlleva o que tiene el implante y esto nos va a ser de mucha ayuda. En algunos tratamientos dentro del consultorio, el mismo odontólogo, por medio del consentimiento informado, le hace saber al paciente que en algunos tratamientos quirúrgicos puede permitirle por medio del consentimiento hacer registro fotográfico a manera de estudio o del caso clínico sobre todo el proceso del tratamiento. ¿Eso a qué le ayuda? Nos da mucha información porque viene la localización, en este ejemplo, de la localización de los implantes que se van a sustituir, inclusive la numeración del implante. Entonces, el odontólogo no solamente tiene registros odontológicos, el odontograma, que fue la inspección clínica, sino también tiene radiografías y fotografías del paciente, y esto va a ser muchísima información de gran valor cuando se realice una identificación y que sea de apoyo a la ley para el cotejo antemortem y postmortem. Dentro de los estudios complementarios podemos estudiar lo que son las arrugas palatinas. Estas son perennes inmutables, es decir, nacemos con un número y morimos con el mismo número. Estas vamos a hacer el estudio cuando hacemos el odontograma. Estos van a llevar, obviamente, su técnica conlleva y tiene mucho que ver con el estado de conservación del cuerpo. No se va a poder realizar este tipo de estudio en un cadáver con avanzado estado de descomposición o, en su caso, reducido cuando tenga reducción ósea. Principalmente se realiza cuando el cadáver aún está fresco. Para el apoyo de todo el cotejo odontológico nos vamos a apoyar de la palatoscopía, que es el estudio de las arrugas palatinas, como acabo de mencionar. La palatoscopía o el estudio es en la fotografía de los modelos de estudio en yeso blanco, los marcadores genéticos del diente, es decir, cómo se puede obtener en caso de que no sea posible ningún medio de obtención del ADN, cómo podemos obtener también o apoyarnos en el ADN dental y de dónde se obtiene, y también de las radiografías. Para la identificación del ADN dental, cuando no exista otro medio por el cual podamos obtenerlo, se va a hacer o se va a obtener a través del nervio que se encuentra dentro del diente, denominado pulpa. ¿Cómo lo vamos a obtener? No vamos a poder realizar una apertura de manera normal como cuando vamos a realizar una endodoncia. Los odontólogos que me estén viendo entenderán. ¿Por qué? Porque esto nos puede perjudicar la anatomía, que más adelante va a quedar como indicio. No podemos modificar la anatomía del órgano dentario de manera oclusal, ya que nos da mucha información. ¿Cómo la vamos a obtener? Vamos a hacer el corte a través radicular, un corte
horizontal para poder obtener la raíz y de esta manera poderla unirla cuando vayamos a hacer el estudio del órgano dentario completo. Obviamente va a depender mucho en qué condiciones fue encontrado el cuerpo, si fue carbonizado o no para la pérdida de la obtención del ADN. El cotejo del ADN, ¿cómo se va a realizar? Pues le vamos a pedir a los familiares cuando se tenga la sospecha de identidad de la persona por algunos hallazgos encontrados, que éste nos proporcione ya sea que se haga el estudio por medio o la confronta sanguínea o para encontrar el parentesco, o podemos encontrar si nos puede proporcionar algún cepillo que haya usado la víctima o el cadáver, o algunas ropas, algunas biopsias, etcétera, etcétera. La extracción del ADN va a depender mucho, obviamente, en casos de víctimas carbonizadas, sí va a depender mucho la exposición al calor. A temperaturas de 200 a 400 grados centígrados a las que se haya expuesto el órgano dentario, en general el cuerpo, sí se puede obtener un ADN confiable, pero no así a más o más altas temperaturas como de 500, 600 a más, debido a que no va a ser muy confiable y se va a contaminar el ADN, no va a ser, no se va a poder obtener de manera facilidad, no nos va a dar mucha información. Para la obtención del ADN se puede utilizar la técnica de amoníaco como método de extracción de acetato isoprolol para realizar el cotejo del ADN. La radiografía, uno de los métodos dijimos que era la rugoscopía o palatoscopía, que es el estudio de las arrugas palatinas. Ya vimos cómo podemos obtener por medio de un órgano dentario el ADN y en qué condiciones. Claro que si el cuerpo está fresco, con mayor facilidad podemos hacer uso de él. También dentro de la información o de los medios que nos vamos a apoyar son los estudios radiográficos. Como les comento, dentro del consultorio mandamos a hacer diferentes tipos de radiografías de acuerdo al tratamiento que vayamos a llevar en el paciente. Por ejemplo, la radiografía más superior es una radiografía oclusal donde podemos obtener una vista o una visión de dos caninos retenidos. Es una radiografía del maxilar superior. Y esto es muy importante porque si el cadáver hacemos el cotejo para diferenciarlo. La radiografía más superior del lado derecho es una dentición mixta. Podemos observar la presencia de algunos molares permanentes ya terminando la picoformación y aún también unos incisivos inferiores, pero aún es una dentición mixta porque no ha mudado la mayoría de los órganos dentarios temporales. La radiografía más inferior izquierda es una radiografía, una ortopantomografía, donde nos da información sobre que esta persona llevó placas, tuvo una fractura y se rehabilitó con placas de titanio, inclusive el nivel socioeconómico de esta persona, ya que se rehabilitó con implantes dentales. Y por su elevado costo también nos da información del estrato socioeconómico de la persona. Aquí podemos observar que pueden existir o que existen en los primeros y segundo molar superior, inferior, primer molar, inferior derecho, izquierdo, primero y segundo molar con implantes. En la radiografía más inferior podemos observar la presencia también de la colocación de implantes. Podemos observar que presentan odoncia en varias piezas, varios órganos dentarios que no son presentes. Por la cicatrización y formación ósea, a mí me da la información de que ya fue tiempo que la persona presentó la extracción de esas piezas, las cuales son sustituidas por los implantes dentales. Acabo de mencionar que también nos apoyamos en el estudio de las arrugas palatinas, pero el estudio de las arrugas palatinas solamente va a ser aplicable al momento de la identificación en un cuerpo fresco o que no tenga o que se pueda presentar aún, depende del estado de conservación del cuerpo, se va a poder aplicar la técnica, es decir, no se va a aplicar en todos los casos. Dentro del registro o para el estudio de las arrugas palatinas, no solamente vamos a tomar en cuenta la posición o ubicación de las arrugas palatinas, sino también la forma del maxilar superior y este va a quedar registrado.
Existe una variedad en cuestión de forma. Por ejemplo, en la fotografía más inferior, la número 1 es un arco redondo. En inferior, pues en medio, la número 2 es un arco maxilar triangular. Y en la fotografía más inferior, la número 3 es un arco o una estructura, una forma de un maxilar cuadrado. Sí tiene mucho que ver para la técnica y como les comento, puede ser modificable con tratamiento de ortodoncia, es decir, de alineamiento, como podemos observar en las fotografías más superior, que llevó un tratamiento para llevar a cabo el alineamiento dental y que inclusive modificó algunos órganos dentarios. Son diferentes personas, pero lo que quiero que quede claro es que sí puede llegar a existir una modificación en cuestión del alineamiento dental, pero las arrugas palatinas siempre van a conservar la misma forma, aunque haya sido modificado por alineamiento. Estamos hablando de alineamiento en el maxilar superior. El estudio de lo que es las arrugas palatinas adquiere mucha importancia al momento de su aplicación debido a que se encuentran protegidos por los tejidos adyacentes, llámese labio, mucosa, el revestimiento mucoso, tanto de mucosa de carrillos, y estos en casos de un incendio, pues los órganos dentarios van a estar protegidos por esos tejidos adyacentes. Lo que va a hacer obviamente menos que se afecte tanto en el momento de una incineración. Para tomar en cuenta el estudio de las arrugas palatinas, vamos a tomar en cuenta la papila interincisiva, que es la que está con la letra A, y las mismas ramificaciones bilaterales con la letra B, y la línea media, que es de la letra A a la letra C. Entonces, esto nosotros le llamamos, esa es la anatomía o el rafé de las arrugas palatinas. Este estudio fue sugerido por primera vez como método anti-identificatorio por Allen en el año de 1889. ¿En qué caso se va a dificultar utilizar la técnica de arrugoscopía? En los casos en que tenga problemas el arco maxilar de la víctima, donde las arrugas no se puedan observar bien marcadas al momento de la toma de impresión. Cuando existen la presencia de algunos cambios en la prominencia, como es la fotografía la B, donde nos puede confundir las prominencias óseas con la presencia de algunas arrugas palatinas, lo que no va perdiendo la confiabilidad. Y cuando el patrón sea muy simple, es decir, las arrugas palatinas nosotros las clasificamos de acuerdo a la forma. Más adelante voy a poner una imagen para que ustedes puedan observar cómo se hace el cotejo y las formas, cómo las clasificamos. Cuando el estudio, la prevalencia dentro del maxilar superior en la porción del paladar, las arrugas palatinas presenten un patrón muy simple, también se va a descartar porque no va a ser confiable. Esta es la fotografía de un rugograma donde se hace el estudio del cotejo. De acuerdo a la posición se divide lo que es el paladar. Hay diferentes técnicas. La técnica más adecuada, la que va a utilizar el odontólogo forense, va a depender mucho de que la técnica se facilite de acuerdo a la calidad del cuerpo que presente el cadáver. Así podemos observar que vamos a clasificarlo de acuerdo a el tipo del rafé. Hay una clasificación que clasifica el rafé en cóncavo, convexo, de acuerdo a la forma que lo presenta, indefinido, en rafé horizontales. Y también existe este tipo de nomenclatura de acuerdo a la forma que presenta la arruga palatina. Las podemos clasificar en rectas, curva, angular, circular, sinuosa, en forma de punto, e inclusive en forma de Y, cáliz, raqueta, rama, es decir, existe una gran variedad y vamos a clasificarlas con la técnica. La técnica que vamos a utilizar, como les comento, va a depender mucho de las condiciones en las que se presente el cadáver y en la que se nos facilite más trabajar. Este es un caso de un cadáver carbonizado donde se pudo obtener una muestra de su paladar. Se hace la toma de impresión con materiales. Los materiales utilizados para la toma de impresión abarca desde siliconas, alginatos, entre otros. Y a su vez, una vez que se hace la toma de impresión, se corre en yeso. El yeso más utilizado es el yeso piedra, el yeso odontológico para este tipo de casos.
Y también la prótesis o la cara, una prótesis donde se toma la impresión a la cara palatina para hacer el registro de las arrugas palatinas marcadas en la prótesis. Se hace el cotejo y se utiliza grafito, un color, para determinar la presencia y prevalencia o qué tantas arrugas son positivas, igual que cuando se hace el tratamiento de la identificación por medio de huellas. Para determinar, se hace la confronta y de esta manera determinar todos los signos positivos que se vayan encontrando. Si nosotros encontramos durante la inspección bucal este tipo, se puede decir de lesión, aunque no es una lesión en el paladar, dentro del paladar duro y paladar blando, no se vayan a confundir. Obviamente el odontólogo que ya es experto en este tipo de tratamientos, nos puede dar a nosotros la visión de una cámara de succión. La cámara de succión, como puede ser observada en la placa, en la fotografía de la placa superior, que es una placa total, esta es colocado este tipo de desgaste para que la placa sea más retentiva en el paciente y esta se detiene con mayor facilidad. Entonces, no hay que confundir, el odontólogo forense tiene el conocimiento de todos los materiales, todas las técnicas de retención para las placas, para los prótesis y también las marcas que puede llegar a ejercer o la presión constante dentro del tejido blando. Dentro de algunas técnicas, bueno, en este caso se hizo un estudio no solamente de la inspección clínica y toma de impresión y la confronta con su placa total, sino también se hizo un estudio sobre la flora bacteriana que presentaba. Y aquí podemos observar que hubo la presencia de Candida albicans tanto en el cuerpo, en el paladar, como en la placa. Para que el informe de identificación tenga mucha validez al momento de hacer la confronta, pues la identidad dental positiva, tomamos en cuenta si la identidad dental es positiva, cuando tiene un registro de más 17 caracteres coincidentes o identidad dental probable de 6 a 12. Ya identidad dental posible o dental excluida, pues ya no se toma en cuenta porque ya no sería confiable. Cuando se va a hacer la inspección de la cavidad oral en un cadáver, igual se va a hacer un estudio odontograma y de todas las estructuras adyacentes que puedan ser vistas con claridad alrededor del cuerpo. En el cuerpo fresco nos va a dar mucha información sobre algunas lesiones, inclusive patologías presentes en vida, y hay que hacer uso de ellas porque son métodos de identificación. Todas esas características presentes en la cavidad oral son muy importantes al momento de identificación. Si podemos diagnosticar, lamentablemente en muchas de las ocasiones post-mortem, pero esto nos va a ayudar mucho a la identificación de la persona. El examen de la mucosa de la cavidad oral o bucofaringio dentro del cuerpo es denominado necropsia bucal. Pero cuando este a su vez no pueda ser examinado porque presenta un espasmo muscular característico de personas que han pasado por un proceso de carbonización, las víctimas, o en algunos desastres donde ya el cuerpo sufrió fracturas craneofaciales o en avanzado estado de descomposición, no así cuando es en osamenta o de reducción ósea, se va a realizar lo que es la necropsia bucal quirúrgica. La necropsia bucal quirúrgica, a diferencia de la inspección de cavidad oral ordinaria, que es denominada necropsia bucal, incluye la extracción de los maxilares del cuerpo para que se facilite su estudio. Las fases que implica la necropsia de la cavidad bucal es la inspección externa del cuerpo o del cadáver. Si se encuentra con ella, hacemos la inspección de lo que es la submucosa o berbellón de los labios, que es la cara subcutánea y cutánea del mismo, siempre y cuando esté presente el tejido. Otro de los estudios que vamos a realizar es la inspección, obviamente, de la cavidad bucofaringea, donde podemos observar si se encuentran los tejidos adyacentes. Hay que observarles si sienten algunos pigmentos, algunas lesiones, todo eso va a quedar registrado. Y el examen general, si está presente en un tejido o en un cuerpo fresco, en la inspección de la lengua, mucosa de carrillo, fondo de saco, paladar duro, paladar blando, piso de boca, maxilares y órganos dentarios. Y también, si fuese el caso,
la extracción de los maxilares. Cuando por medios ordinarios no podemos llevar a cabo la inspección de la cavidad bucal, se hace la extracción de los maxilares a través de una necropsia bucal quirúrgica. Si el cuerpo lo presenta, podemos aprovechar porque se encuentra en un cuerpo fresco, vamos a observar lo más que se pueda. El primer plano es observar la región externa de la cavidad bucal, en este caso son los labios. ¿Qué vamos a examinar o qué vamos a registrar? Obviamente, para poder inspeccionar la forma, el tamaño y las características presentes en un labio, obviamente este no debe de estar en avanzado estado de descomposición, porque si estuviera carbonizado no podría ser posible este tipo de documentación o este tipo de registros. ¿Qué vamos a observar? Pues la forma de los labios, si son asimétricos, si es una boca grande, si presenta labios gruesos, labios finos o labios delgados. También vamos a inspeccionar cómo es la ubicación de las comisuras labiales, si son elevadas, si son abatidas o si son horizontales o simétricas. Toda la información que nos dé los labios, igual también los pigmentos. Como pueden observar, hacemos la inspección general de todos los labios, tanto externo, o sea, vamos a examinar el berbellón, que es la submucosa, todo lo externo del labio, y también por dentro, que es la mucosa. Si existe alguna pigmentación dentro de la posición del labio, si se encuentra en el labio inferior, si se encuentra en el borde sagital, si se encuentra en línea media, si se encuentra cerca de la comisura, es decir, vamos a registrar la pigmentación, coloración o lesión de acuerdo a la anatomía del labio. Siempre y cuando sea factible y se presente o pueda observar en un cuerpo fresco, hay que hacer uso de él. Este, por ejemplo, es una quelitis exfoliativa, es una enfermedad inflamatoria que provoca, obviamente, alguna exfoliación por la resequedad, lo que es en ambos labios, tanto superior como inferior, y se registra, podemos observar que se encuentra una lesión en la línea media del labio inferior. La quilitis angular, pues es igual, simplemente que recibe el nombre de angular por la ubicación en la que se encuentra la quilitis, en este caso en la comisura labial, que es la unión de ambos labios, tanto superior como inferior, en este caso del labio izquierdo. También, si es posible, la presencia de algunas tumefacciones. Esta fotografía es de un mucosele, es una reacción reactiva recurrente, producto de una ruptura de una glándula salival menor. Su contenido es mucina, es decir, es saliva, y esto fue ocasionado por un traumatismo. Generalmente es recurrente. En muchas de las ocasiones la persona no va a un consultorio a que se lo retire porque desaparece, pero puede presentarse a lo largo de la vida si no se permite la unión o la sutura de la glándula salival menor, que es la que lo provoca. Esta fotografía, por ejemplo, vamos a registrar si se presentan algunas úlceras labiales, las vamos a registrar. Estos son ejemplos de una gingivoestomatitis herpética, producto del virus del herpes, igual en la fotografía del medio. También podemos registrar si existe la presencia de algunas patologías. En las fotografías superior e inferior del lado derecho es una presencia del virus del papiloma humano. La superior se encuentra a nivel de comisura labial izquierda y la inferior se encuentra a través de la línea media del berbellón del labio inferior. También vamos a registrar la presencia de algunas máculas melanóticas que son productos de melanina o melanosis. Este es un nevo pigmentado. Estos, por ejemplo, son registrados muchas de las ocasiones por fotografía en un consultorio dental. Estos están en constante, se puede decir, está monitoreando al paciente debido a que si crece de mayor tamaño, cambia de color en un rango de tiempo muy corto, se realiza una biopsia. Pero lo importante aquí es que queda registrado en el consultorio siempre y cuando fue diagnosticado ante mortem. Si no, se registra también como método identificativo de la víctima. Como les comento, si el cuerpo está en condiciones de poderlo identificar. Algunas de las pigmentos que también podemos encontrar es el síndrome de Peutz-Jeghers. El síndrome de Peutz-Jeghers es una enfermedad autosómica dominante que podemos encontrar estas manchas de color cafés no solamente en los labios, sino en otras partes del cuerpo. Inclusive este tipo de pacientes sí es de visita recurrente al consultorio, no solamente al consultorio dental, sino también en el consultorio médico, porque se caracteriza por presentar algunos daños al nivel del intestino, o sea, pólipos intestinales, y estos pueden ocasionar hemorragias. Entonces se monitorean
para determinar o bien que monitorear que no se vaya a malignizar este tipo de lesión. Se dan muchos suplementos con hierro debido a la pérdida de sangre. Y va a tener información no solamente el odontólogo, sino también el médico tratante. Otra de algunas características observables, siempre y cuando sea fresco y la podamos determinar en el expediente post-mortem, es la presencia de algunas manchas de Fordyce. Las manchas de Fordyce son características de los cambios hormonales que llegan a presentar tanto hombres o mujeres y no son más que glándulas sebáceas presentes. Muchas de las veces no se le da importancia y la persona no va a tratamiento. Esto es por un déficit hormonal, pero obviamente el odontólogo lo puede diagnosticar y hacer registro. Esas son algunas fotografías también de algunas lesiones de líquen plano y quelitis, que son resequedades labiales en lo que es la mucosa labial. Esto en el examen externo. También podemos observar algunas cicatrices producto, por ejemplo, en la fotografía del lado derecho, es una fotografía antemortem, no es la misma persona. Podemos observar la presencia de cáncer en labio inferior, del labio, y sí, es muy grotesca la cirugía, es eliminar, la verdad, se puede decir la totalidad del labio, y la cicatriz puede quedar observable, identificada en un cadáver, siempre y cuando, como les comento, esté en un estado fresco. O muchas veces las patologías se diagnostican al momento o después de muerte, como es el caso de la fotografía del lado izquierdo. Una vez que se hace el estudio externo de algunas patologías, forma, tamaño de los labios, etcétera, se va a hacer la fotografía del cadáver, tanto de la cara frontal como de perfil. Para el examen de la cavidad bucal o bucofaringio, obviamente vamos a tomar en cuenta si el cadáver no lo permite y está en condiciones frescas. Vamos a hacer el examen si presenta algunos pigmentos. Por ejemplo, esta es una mancha característica de un tatuaje por amalgama de una pieza que ya no se encuentra en la cavidad oral, pero que contenía una restauración con amalgama, y esta queda a su vez un pigmento sobre mucosa. Es importante diagnosticarlas y que el odontólogo tenga conocimiento en patología para no confundirse con alguna lesión. También podemos diagnosticar, observar la presencia de granulomas de Fordyce, que igual son glándulas sebáceas ectópicas, que estas aparecen, en este caso, fueron diagnosticadas en mucosa de Carrillo. Dentro de la cavidad bucal y mucosa de Carrillo, en la mucosa de Carrillo es la cara interna de lo comúnmente denominado cachete. Estas son de etiología desconocida y estas sí reciben tratamiento o están en constante revisión por biopsias y demás para descartar que esta sea una lesión premaligna. Si el odontólogo en un consultorio de manera particular lo diagnosticó o a nivel hospitalario, tengan la certeza que tomó fotografías para ver la evolución y estas se registran en el expediente clínico. Y estas pueden servir de acuerdo a la ubicación y características. Como podemos observar, esta fotografía inclusive nos da la visión de algunos órganos dentarios y la presencia del líquen plano. El líquen plano, este es una mucosa de Carrillo del lado izquierdo de la persona. Si puede ser observable, también vamos a observar algunas hiperpigmentaciones melánicas, como es la enfermedad Addison, que son unas pigmentaciones negras. Estas se producen por una lesión que existe en las glándulas suprarrenales, es decir, hay un déficit hormonal y esto es lo que nos va a generar esta pigmentación. Si la persona hubiera recibido tratamiento, esta es muy fácil, nada más se diagnostica cuál es la deficiencia hormonal y se da tratamiento y puede llegar a tener la coloración normal. Y principalmente es un déficit de la hormona del cortisol o aldosterona. Este es un registro de la mucosa de Carrillo, berbellón de los labios, mucosa labial, bordes laterales de la lengua y comisura de un niño que fue abusado. Nosotros sabemos que el virus de papiloma humano, esto es de transmisión sexual. Y obviamente en algunos niños que son abusados los podemos encontrar a este tipo de patología característica por sus características clínicas en la mucosa bucal. Y obviamente si el cadáver es fresco nos va a dar mucha información sobre la violencia contra el niño o el abuso. Dentro de algunas características también observables,
podemos observar, por ejemplo, esta es una lengua geográfica que recibe el nombre de lengua geográfica debido a que tiene una forma de mapa la lengua, y esta también se denomina glositis migratoria benigna. En muchas de las ocasiones puede estar acompañada de un déficit de vitamina B. Esta característica es muy importante debido a que la población no es muy común que la presente. Entonces, cuando un paciente lo presenta, hay que registrarlo en el expediente clínico. Se va a encontrar a lo largo de la vida. No requiere un tratamiento muy especial debido a que estas zonas rojas es por una exfoliación, es decir, no carece de papilas y vellosidades en esa área, lo que da la apariencia de esa rojez, y va a quedar importancia o el tratamiento va a consistir ante mortem en darles algunos suplementos para el ardor o algunos enjuagues. Se va a estimular de manera importante cuando la persona está sometida a mucha carga de estrés, generalmente es cuando tiene ardor, o también para cuando él come algunas sustancias que le puedan muy irritantes como picantes o ácidos que le puedan ocasionar dolor, pero realmente va a estar presente a lo largo de la vida. Entonces, al momento de diagnosticar post-mortem en un cuerpo fresco, nos va a dar muchísima información porque nos reduce la población de estudio. La fotografía número 2 del lado izquierdo derecho es una lengua en fresa. La lengua en fresa es característica de una enfermedad, el pulmonar o de los bronquios, y generalmente se manifiesta en cavidad bucal. Muchas de las enfermedades podemos diagnosticarlas antes por medio de alguna inspección de la cavidad bucal, y aquí obviamente se da tratamiento o se remite al médico por medio de una interconsulta. Algunas características que podemos encontrar también es la lengua, por ejemplo, la lengua de púrpura, que es la fotografía superior, es una lengua carente de oxigenación a nivel general del cuerpo. También la fotografía inferior y la fotografía, perdón, superior es una neva blanquecina. Este tipo de lenguas son características cuando la persona presenta un déficit en los linfocitos CD4, o sea, ya presenta una anemia, se mandan a hacer estudios para determinar la disminución de este tipo de células sanguíneas y ya se da tratamiento médico. Así tienen algunas características no comunes, no muy comunes en algunas personas, como esta es la lengua negra. Esto generalmente no adquiere importancia el color, o sea, sí es importante el color, pero esto se caracteriza por consumir algunos productos que contengan bismuto, o en su caso presentan una lengua muy vellosa, es decir, que las papilas crecieron o las vellosidades de la lengua crecieron en un tamaño un poquito más de lo normal, y esto pueden acumular inclusive restos de alimentos. La persona debe tener muy buena higiene porque puede presentar muchísimas infecciones a lo largo de su vida, y puede no solamente encontrarse pigmentaciones de este tipo, sino también al momento de ser vellosa puede adquirir ciertos pigmentos de acuerdo a ciertos líquidos o alimentos que consuma. Algunas patologías presentes que podemos observar son, por ejemplo, la ránula. La ránula, esta es la fotografía más superior, es un mucosele, como el que vimos anteriormente, solamente que es la ruptura de una glándula salival mayor. Por eso ocurre con gran tamaño. Se llama ránula porque presenta la forma de la espalda de una rana. En la fotografía de en medio es una ránula en crecimiento. Estas es producto de un traumatismo y puede generarse un crecimiento muy rápido. En la fotografía superior derecha es una ránula, su crecimiento fue tan excesivo que no recibió tratamiento, y este hizo que perdiera la vida debido a que el crecimiento provocó una presión o una obstrucción en la vía aérea alta con presión de la lengua sin tratamiento. El tratamiento cuando es antemortem es sencillo. Primero se hace el diagnóstico para determinar el contenido del mismo. Hay que tener en cuenta que es muy importante su contenido para no confundirnos con un hemangioma. El hemangioma, en lugar de contener saliva, contiene sangre, y al momento de su eliminación nos puede dar hemorragias importantes. Entonces, primero se hace una prueba de contenido. Cuando ya se diagnostica que su contenido es mucina, se hace la enucleación quística. O sea, se elimina su totalidad y se hace la sutura de la ruptura de la glándula salival mayor. Esto es muy importante porque este tipo de cirugías se registran también en consultorio. También podemos observar dentro de la cavidad bucal
Postmortem, la presencia de algunas perforaciones, por ejemplo, en paladar blando, como es la fotografía más superior, la primera, y está ligado al uso de nicotina. Algunas melanosis caracterizadas del cáncer oral, algunos pigmentos de keratosis nicotínica, o sea, zonas blanquecinas producto de nicotina. Los torus palatinos, estos torus los podemos encontrar tanto en el paladar como en la mandíbula, son isquemias crónicas que provocan la formación de crecimiento óseo a la línea media, denominado torus. Este registro va a ser muy importante porque es una característica que lo va a acompañar a lo largo de la vida. En muchas de las ocasiones no requiere tratamiento. El tratamiento o eliminación no es patológico. El tratamiento va a depender mucho del obstáculo que le ocasiona a la persona, ya sea para comer o que genera algunas úlceras. Ahí sí se requiere su eliminación, pero a lo largo de la vida, como es asintomático, no es una patología, sino es un crecimiento óseo externo, esto queda registrado y esto es un signo característico al momento de identificación. Es tan importante que lo podemos encontrar en un cadáver fresco, como es óseo, lo podemos encontrar en un cadáver fresco recubierto de tejido mucoso o de tejido, y en un órgano, en un cuerpo en estado esqueletizado, porque como es una exostosis va a quedar aún la presencia de este tipo de lesión. Los procedimientos o la técnica, ya sea de la expresión bucal o de la técnica de necropsia quirúrgica, va a depender en la mayoría y en su totalidad de las condiciones en las que se presente el cuerpo. Es decir, no se va a utilizar la misma técnica de inspección en un cuerpo que se encuentre incompleto, en un cuerpo fresco, descompuesto, calcinado, mutilado, esqueletizado. Muy bien. ¿Cuándo se va a realizar la extracción de los maxilares? Cuando ésta haya sufrido un espasmo muscular que no permite realizar una apertura adecuada. Esto es muy característico al momento de un cadáver carbonizado. Debido a la pérdida de líquido, el cuerpo se va a ir contrayendo y tan es así que la musculatura nos permite un cierre muy permeable del maxilar superior con el maxilar inferior y se nos va a dificultar la apertura. En este tipo de casos es muy común que se haga lo que es la necropsia bucal quirúrgica. También se realiza en un cadáver fresco cuando está pasando por un espasmo o en el fenómeno cadavérico de rigor mortis. Para la técnica de necropsia bucal se encuentra con un instrumental. En la mayoría de los casos son instrumentos de uso normal en un consultorio bucal. Esta es alguna muestra de alguna instrumentario, algunos instrumentos utilizados para el mismo. Se van a hacer diferentes tipos de métodos para la extracción de los maxilares. El método utilizado va a ser de acuerdo a las condiciones que considere el odontólogo forense al momento de extraer los maxilares. Puede ser la que se le facilite más o que la técnica sea lo más conservadora posible para que nos permita una identificación. Esta es una fotografía de una técnica de comisura trago, es una, como su nombre lo indica, es una incisión que se realiza a nivel de comisura labial y se extiende a través de la apófisis cononoides, en dirección de la apófisis cononoides de la mandíbula. Más que nada, esta técnica no nos va a permitir, tan es así la extracción de los maxilares, pero sí nos va a permitir una apertura de los maxilares para hacer la inspección bucal. Utilizamos una técnica mucho más especial que es la técnica de Luntz o el libro abierto. Esta es muy utilizada cuando el cadáver se encuentra en estado carbonizado, donde se nos va a dificultar el acceso a los maxilares. Cabe destacar que un cuerpo carbonizado va a ir desprendiendo al momento de manipularlo tejido. El método de Keisen y Nelson, pues en ese sí se realiza la extracción de los maxilares, tanto el maxilar superior como la mandíbula. Se hace una incisión donde se empieza a desprender todo el tejido y se hace una continuidad de la incisión como que si fuera a nivel de del maxilar, cuidando siempre el plano, respetando las regiones anatómicas de las raíces de los dientes. Es decir, el corte para la extracción, vamos a cortarlo a nivel de cóndilo, vamos a extraer la mandíbula y vamos a hacer un corte supralabial, pero a su vez infranasal, donde vamos a hacer la extracción del maxilar superior.
y desprendimiento de alguna musculatura, como es los músculos masseteros, tiroideo externo e interno, y siempre respetando que el corte no vaya a perjudicar las raíces de los órganos dentarios. Quedaría algo así en la extracción de los maxilares. Algo así. Una vez que se hayan hecho la extracción de los maxilares para poder facilitar el estudio en algunas, en donde el cuerpo no pueda ser reconocido de manera visual porque ya sufrió daño de acuerdo a si estuvo carbonizado, va a ser muy difícil identificarlo, entonces nos apoyamos de algunas técnicas. Todo el procedimiento, desde la inspección de la cavidad bucal, ya sea inspección bucofaringia, tanto externa como interna, o la realización de una intervención quirúrgica, como es el caso de la necropsia quirúrgica, va a estar documentado de principio a fin por fotografías. Vamos a tomar las fotografías, tanto del plano frontal, lateral, fotografías detallado del cráneo y de los maxilares, fotografías de cada una de la etapa del procedimiento quirúrgico y fotografías de los maxilares después de su esqueletización. Y vamos a checar en ellas cómo es su oclusión, lo vamos a documentar fotográficamente, vista desde el plano lateral y frontal. Y vamos a posicionar ambos maxilares, pero también para hacer una toma maxilar del plano cruzado. El tratamiento, después de hacer el análisis bucal o de la extracción quirúrgica del cadáver, va a incluir el relleno de la cavidad bucal, suturar y siempre y cuando se puede y se posibilite restaurar la morfología lo más posible del cadáver, siempre y cuando depende de las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo. Una vez se hace el tratamiento de las muestras para poderlas conservar y hacer el cotejo o confronta más adelante, si esta a su vez no puede ser posible en ese momento, se hace un tratamiento especial de los maxilares. El tratamiento es más que nada en ebullición, en sosa de 6%, lo que vamos a hacer es descender con una hoja de bisturí toda la cantidad de tejido unida aún a los maxilares para que estos queden limpios. Los vamos a secar y le vamos a aplicar peróxido para blanquearlos, peróxido de hidrógeno. Pero si estos a su vez, a la ebullición con sosa al 6%, no se logró un desprendimiento total de tejido, se va a dejar todavía unas horas más, por así decirlo, remojando los maxilares, y esto a su vez se vuelve a repetir la técnica de ebullición hasta que queden desprendidos en su totalidad y para que esto a su vez puedan ser conservados. Una vez que se llevó esta técnica de limpieza de los maxilares, se va a hacer el embalaje, donde se va a registrar la numeración o el código presente del cuerpo, y estos van a ser embalados ya sea en cajas, y si en su caso fue una osamenta, se van a colocar junto con otros tipos de huesos que van a ser examinados por el antropólogo. En algunas ocasiones no nos podemos encontrar de manera íntegra los maxilares, principalmente aquellos que han sido expuestos a grandes temperaturas o han sido encontrados ya reducidos a osamenta, a la intemperie. Muchas veces los encontramos fracturados. Para poder llevar a cabo un mejor estudio, nosotros hacemos la unión de ambos maxilares para estudiarlos de manera que se nos facilite a nosotros la inspección y el detallado de tanto del maxilar como de los órganos dentarios. Esto lo hacemos con algunos pegamentos, por ejemplo, a base de cianocrilato. Podemos utilizar algunas resinas encontradas en nuestro consultorio dental, fotopolimerizadas. Podemos utilizar pasta de papel, escayola, algunas resinas acrílicas. En caso de que los restos sean encontrados esqueletizados, lo que vamos a hacer es limpiarlos del polvo. Debemos de tener cuidado al momento del embalaje, porque ya pueden encontrarse obviamente frágiles. Aquí no va a ser ni siquiera necesario obviamente la realización de una necropsia quirúrgica, debido a que como es muy frágil se puede desprender con facilidad en el hueso de la mandíbula. Entonces debemos de tener mucho cuidado al momento de manipularlos. Vamos a limpiarlos si se encuentran de acuerdo a donde nos encontramos el terreno, si fue en agua,
Si fue en un área o sepultado, los vamos a limpiar con un cepillo para que estos queden limpios. Como les comentaba, todo el procedimiento de examen de la necropsia bucal en expansión clínica o extracción de los maxilares va a llevar sus fases y todas van a ser fotografiadas, toda la metodología, y se va a apoyar con testigos métricos para las medidas de los maxilares y dentales, de los órganos dentales. Nos vamos a apoyar de los estudios radiológicos post-mortem y de los modelos de estudio, porque en muchas de las ocasiones tomamos medidas, o en la gran mayoría tomamos medidas de los maxilares. La autopsia de la cavidad bucal en casos especiales, obviamente vamos a tomar en cuenta algunas precauciones al momento de elegir la técnica, si va a ser de necropsia quirúrgica o no, y obviamente va a depender mucho del estado de conservación del cadáver. Por ejemplo, los cadáveres carbonizados son muy frágiles en sus tejidos óseos. Por lo tanto, debemos de tomar el registro fotográfico lo mayor posible, todos los datos que puedan ser registrables y de llana utilidad al momento de hacer la confronta de todos los hallazgos, para que no se nos vaya a pasar por alto algún tipo de detalle. Los resguardamos de todas las caras, tanto cruzales, laterales, frontales, de los órganos dentarios, para facilitar a nosotros el estudio y dar una identidad posible. El tratado de los cadáveres en avanzado estado de putrefacción, obviamente, la técnica utilizada siempre va a ser la extracción de los maxilares, pero obviamente va a depender mucho del estado de descomposición del cuerpo. La mandíbula se va a desprender con facilidad y también los tejidos. Cuando un cuerpo se encuentra en avanzado estado de descomposición, los tejidos son muy fáciles de desprenderse del cuerpo. Cuando existen grandes desastres masivos, obviamente se va a requerir de un gran equipo de profesionales, tanto antropólogos, tanto químicos forenses, médicos forenses, odontólogos forenses, para encontrar y dar posibilidad de identificación a cada una de las víctimas. Y obviamente, como lo comenté al inicio, en grandes catástrofes nos vamos a apoyar de ya protocolos establecidos, como son protocolos del Interpol, o, por ejemplo, no va a ser lo mismo si encontramos un cadáver de manera aislada. Eso se va a llevar otro tipo de técnica de identificación o algunos protocolos ya establecidos por el Estado o del servicio médico forense que nos proporciona. Bien, esta es alguna bibliografía que fue utilizada para realizar este artículo. Y por mi parte sería todo. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Si alguno de los asistentes tiene alguna duda, los micrófonos están abiertos para realizar las mismas. Hola, doctora, buena tarde. Yo soy la en odontología forense Jamie Guevara Contreras. Soy de la Fiscalía del Estado de Oaxaca. Mucho gusto. Es en relación a cómo hace su estimación de la edad. ¿Qué método es el que ocupa? Bueno, la estimación de la edad, obviamente nos basamos en la translucidez del órgano dentario, del radicular. También lo vamos a determinar de acuerdo a lo que son las radiografías post-mortem para determinar la edad cronológica siempre y cuando sea visible en ella, pero también por medio de la radiolucidez radicular. Ok, bueno, yo ocupo la técnica de la Mendín. Actualmente estoy aplicando la técnica del doctor Zamora. Zamora. Entonces, la verdad, sí me ha dado resultado la técnica del Así doctor es muy, muy fiable, muy confiable. Sí, y también ahorita quiero aplicar otra que es por medio de la histología. Y mi otra pregunta, doctora, es para determinar el sexo en una osamenta, ¿qué método es el que usted ocupa?
Bueno, para diagnóstico obviamente nos vamos a apoyar mucho de lo que es la morfología de los maxilares y nos vamos a apoyar mucho del estudio de la antropología. También lo podemos determinar por medio de ADN siempre y cuando este sea posible. Ah, ok. ¿No ocupa el índice del canino mandibular? Fíjate que yo utilizo mucho y me ha ayudado mucho la técnica del ADN y obviamente vamos a seleccionar lo más posible lo que es la técnica canino-mandibular, pero a mí me gusta mucho más utilizar la técnica de ADN porque se hace la confronta con mayor facilidad, Sí, ya que puede quedar registrado lo que es el fenotipo y genotipo. sí, así es. Y mi última pregunta, doctora. ¿Cuál es la técnica que usted ocupa para hacer las necropsias orales? Claro que todo depende del estado del cuerpo, pero digamos en un estado reciente, ¿qué técnica es la que usted ocupa? Mira, a mí me encanta, no sé si yo te tengo agregada, creo que sí, ¿verdad? He visto, creo que sí te tengo agregada, eres uno, ajá, a mí me gusta mucho la técnica de Kaiser y Nelson. Ah, ok, sí. Sí, es un poquito más traumática, pero como tú sabes, nos va a ayudar y nos va a facilitar el trabajo. Sí, sí, efectivamente, sí, así como dice usted, es un poquito más traumática, pero sí. Y la de la comisural, esa La la usa. comisural la utilizamos mucho, ya ves, cuando existe lo que es la presencia de espasmo muscular o en el fenómeno cadavérico de rigor mortis para facilitar la apertura. Ah, ok, sí. Pues eso sería todo, doctora, y muchas felicidades por toda la información. Es de gran utilidad. Y pues sí, espero que a nosotros, a los odontólogos, nos den digamos, nos den el reconocimiento porque muchas veces piensan que únicamente somos para contar dientes y no es Así así. es, así es. Por medio de la odontología forense sí se llega a identificar a varios cuerpos. Y pues sí, muy interesante su plática, doctora. Ay, muchas gracias y mucho gusto, doctora. Gracias, hasta luego. ¿Alguna otra pregunta? Quisiera preguntar para la identificación por medio de las arrugas palatinas o de los labios, ¿cómo podemos obtener, es para hacer la confronta, los registros? Ok, para hacer la confronta, doctor, yo generalmente no utilizo mucho la técnica de queloscopía, debido a que para la técnica de queloscopía se necesita ya tener registros, algunos datos ya de la víctima. La técnica de palatoscopía sí, que es de las arrugas palatinas, esa sí es muy útil porque inclusive en cuerpos carbonizados aún se puede aplicar la técnica. Pero la queloscopía, más que nada, no es aplicada en cadáveres, sino sí ayuda bastante. Por ejemplo, la presencia de un indicio o un estudio de un lugar de los hechos, donde haya muestras de algunos indicios, por ejemplo, de la copa, que hayan sido marcados los labios en un espejo, etc. Más que nada en vivos, como para determinar ciertos sospechosos. Pero yo en lo personal, yo no la utilizo mucho. No así la técnica para las arrugas palatinas. Esa sí es más utilizable. Muy bien, exacto, gracias. De nada, un gusto. ¿Alguna otra pregunta? Creo que en el chat están haciendo algunos cuestionamientos. Ah, ok, no he abierto el chat. Fabiola Campos, sí, en un cuerpo calcinado, claro que va a servir la dentadura, o sea, resiste grandes temperaturas. En una fotografía que expuse vienen las diferentes formas que va a presentar el órgano dentario de acuerdo a la temperatura aplicada, pero va a cambiar en cuestión del color, no tanto de la morfología.
Inclusive, de acuerdo a la temperatura que presente, puede haber estallamiento de alguna corona o de alguna prótesis. Pero el órgano dentario, claro que sí va a servir en casos de algún calcinado. Ujú. Sí se mantiene, o sea, El no ADN va a depender. calcina. El diente, la pieza dental no se calcina, no se pierde. Y sí va a calcinarse, pero va a tener características en cambio de color, no de morfología. Y va a servir para se confronta. En cuestión del ADN va a depender mucho de los grados a los que fue expuesto el cuerpo. Por ejemplo, ya no es confiable hacer una prueba de ADN en un cuerpo que haya sido sometido a una temperatura de 600 grados en adelante. También para hacer la estructura o escoger la pieza para prueba de ADN va a depender mucho de que ésta no haya tenido una restauración, que en el momento de ser carbonizado haya tenido un estallamiento o se haya fracturado la pieza. Siempre hay que tomar en cuenta la que presenta mayor características y mejor sellado para la prueba. Muy bien, eso nunca me lo habían explicado. Yo di muchos cursos y no lo sabía. Muchas gracias. Un gusto. Igualmente. Muchas gracias, Judith. Saludos, Argentina. Muchas gracias, Fabiola. Fabiola, mandaste muchos mensajes, Fabiola. Muchas gracias, Rolando Arce. Doctora Jamie, con mucho gusto te mando los datos y me gustaría tener contacto contigo. ¿Estás aún aquí? Jamie Guevara. Aquí estoy, doctora. Te paso mis datos. Sí, claro. Mire, Yo no sé, sí, yo tengo a un perito de contacto de Oaxaca, pero no sé si eres tú, sí, soy Jamie. yo. De hecho, Ah, ok, Jamie. sí, de hecho, aquí en Oaxaca somos somos dos peritos en odontología forense para todo el estado. Entonces sí es un problema porque Mucho trabajo. sí, de hecho son 8 regiones, entonces tenemos que salir. Y yo estoy haciendo ahorita una investigación sobre la variabilidad morfológica dental con fines de identificación forense. Entonces, mi objetivo es abarcar lo que son todas las regiones del estado de Oaxaca. Pero también de igual manera, doctora, me gustaría pues tener contacto con usted para pues verlo de unas técnicas, y la otra es de que igual y podría ser de que nos visitara en Oaxaca Ay, con para, mucho gusto. sí, para ver qué podemos hacer para una plática, no sé, hay mucho para hacer. Ay, muchas gracias, Jamie. Me da mucho gusto conocer a odontólogos forenses porque como dice la doctora, pues sí somos poquitos. Aquí están mis datos y mi correo, Jamie, en la pantalla. Perfecto, ahorita lo checo y ya le paso mis datos. Bien, muchas gracias. Sí, gracias, doctora. Muchas gracias, Leticia Bastida. Yo también te mando un fuerte abrazo, mi alumna. Mía, saludos. Muchas gracias a todos. Creo que son todas las preguntas. Fabiola Campos. ¿Eres de Tepic, Fabiola Campos? Mucho gusto. Sí, claro, aquí estamos en Tepic, Nayarit. Ay, qué padre, qué padre. ¿Eres odontóloga forense? No, estoy haciendo criminología. Criminalista. Ah, ok. Fabiola, Por no eso. sé, aquí están mis datos. Me gustaría tener contacto contigo. Claro, muchas gracias. Y le comento, yo tengo mi hija desaparecida ya casi 4 años y por eso es mi interés, pues porque he visto muchos cuerpos, muchas cosas y hay muchas cosas que pues Fiscalía no nos hace saber. Como eso yo no lo sabía y ya lo habían preguntado a otras personas, lo que le acabo de preguntar a ustedes. De hecho, ayer tuvimos una reunión con el gobernador y precisamente se alegábamos pues que no nos decían lo que realmente era y muchas veces no nos dejan ver los cuerpos y pues
para que no estamos tan ciegos. Sí, entiendo. Ojalá y esta charla haya sido de mucha utilidad para ti y haya disipado algunas dudas. Bastante, muchísimas gracias. Muchas gracias, Fabiola, por tu comentario. Gracias a usted. Aurora, gracias por su tiempo. Muchas gracias. Gracias, Dalia Cervantes. Muchas gracias, Lina Castro. Volantín, Carranco, Jonathan, Alejandro, muchas gracias. No sé si haya más preguntas, licenciada Alexa. Creo que ya no, doctora. Creo que terminaron las preguntas. Podemos concluir ya con la ponencia del día de hoy. Saludos, Mercy. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted, doctora, como siempre, por su participación con el colegio. Muchas gracias también a todos los asistentes por acompañarnos nuevamente en nuestro nuevo ciclo de conferencias denominado Métodos de Identificación Forense. Esperamos también su asistencia para las próximas ponencias, claro que sí. Y bueno, como siempre, hacemos una cordial invitación para nuestro campamento forense que se aproxima ya para el 31 de este mes que inicia. La siguiente semana nos acompañará la perito Eva María Pérez con el tema antropología forense. Entonces, muchas gracias nuevamente, doctora, por acompañarnos. Gracias a todos los asistentes. Que pasen una excelente noche todos. Muchas gracias, Buenas licenciada, noches. igualmente.